Muy buenas tardes. Muchas gracias a medios de comunicación, autoridades municipales, ciudadanos, que seguirán esta presentación de la segunda evaluación que Alcalde Cómo Vamos hace de los 9 municipios del área metropolitana de Monterrey por el periodo comprendido de septiembre 2019 a febrero 2020. La presentación de hoy la realizamos en condiciones extraordinarias, como las que hemos vivido los últimos meses. Por prudencia frente a las circunstancias actuales, decidimos postergar este evento algunas semanas, pero también es cierto que la crisis que vivimos refuerza nuestra convicción de que necesitamos como nunca mejores gobernantes, capaces de fortalecer nuestros municipios, pensando no solamente en su trienio, sino en el largo plazo. La única forma de saber cómo vamos y qué tan cerca o lejos estamos de ese ideal es revisando los datos y analizando la información. Como lo mencionamos cuando presentamos el nuevo sistema de evaluación, y hoy queremos enfatizarlo, las evaluaciones permiten observar a lo largo del tiempo la evolución de los municipios en indicadores clave y reconocer si la gestión de cada alcalde o alcaldesa avanza en los temas evaluados y en la dirección correcta. Por esa razón es importante apreciar los resultados considerando dos factores: los cambios que ya se lograron y el camino que aún falta por recorrer y en el que esperamos que los municipios puedan avanzar, sobre todo en aquellas áreas que nos muestran un mayor rezago. Un apunte adicional. La idea original era presentar como parte de esta evaluación los resultados de las verificaciones. Estas verificaciones tienen como objetivo contrastar con revisiones físicas, pero también aleatorias, algunos de los indicadores evaluados. Las circunstancias actuales nos impidieron hacerlo, pero esperamos poder implementar las verificaciones durante el mes de septiembre y presentar los resultados en la tercera evaluación, que a su vez presentaremos en el mes de noviembre de 2020. Antes de profundizar y detallar los resultados completos, quisiera destacar algunos puntos. El primero de ellos es que la evaluación presenta una imagen completa de las condiciones en las cuales el área metropolitana recibió la crisis del COVID-19, al evaluar los meses de septiembre de 2019 a febrero 2020, como lo mencioné al principio. Este episodio marcará un antes y un después para muchas ciudades. Esto que vamos a ver hoy, pues como es obvio, es el antes de la crisis sanitaria. La evaluación registra aspectos de debilidad y fortaleza en las finanzas públicas previo al escenario de la crisis económica, las tendencias en materia de seguridad en varios delitos, así como la preparación de cada municipio para habilitar trámites en línea. ¿Cuál es el impacto de esta situación en los municipios? En noviembre podremos saberlo, pero este es el punto de partida. El segundo punto que quiero señalar es que en general observamos una baja en las calificaciones, en contraste con la primera evaluación publicada en noviembre de 2019. Sabemos que cada vez el reto de avanzar será más complejo, pero a la vez ver resultados será una exigencia mayor de la comunidad. La evaluación debe contribuir a identificar los rezagos y trabajar en ellos de manera focalizada. En materia de ordenamiento urbano, los municipios pueden contribuir al desarrollo ordenado de nuestra ciudad con acciones de bajo costo, como generalizar la reglamentación del uso de las banquetas, la actualización de su planeación urbana o la regularización de casinos.
en aquellos municipios que aún tienen este último reto. Es importante destacar que la evaluación refleja la realidad de cada municipio, ya que el 42% del total de las metas fueron elaboradas por cada municipio en función de sus propias circunstancias, tanto financieras como humanas. La mejor comparación es la del municipio consigo mismo. El tercer punto que quiero señalar se refiere al particularmente complejo tema de la seguridad y del fortalecimiento policial. En el corte previo a la pandemia, que se refleja en esta evaluación, las tendencias de seguridad no son positivas, si bien la tasa de homicidios dolosos al mes de febrero mostró una mejoría comparada con el mismo periodo de 2018, los delitos sexuales y la violencia familiar van a la alza en forma considerable. Esto nos invita a pensar que los municipios deben continuar fortaleciendo sus estrategias de prevención y de proximidad policial de manera importante. A la par, el fortalecimiento de la policía ha sido tarea principal de los municipios y ahí esto se ve reflejado en la evaluación. El estado de fuerza creció 4.3% en este periodo en el área metropolitana y en promedio el 74% de los policías tienen el certificado único policial. Los municipios que lograron tener una alta evaluación en policía están trabajando por el fortalecimiento en el mediano plazo y confiamos en que los resultados pronto se verán materializados con mayores niveles de seguridad en la ciudad. Destacan los casos de las corporaciones mejor evaluadas, que son la de Apodaca y la de Guadalupe. La primera, la corporación de Apodaca, tuvo el incremento más significativo en el estado de fuerza en este periodo y fue del 22%, mientras que la segunda, la Fuerza Policial de Guadalupe, creció considerablemente en el porcentaje de policías certificados, ubicándose ahora como el tercer municipio con mayor certificación, el 76%. Estas acciones y las demás acciones preventivas que sabemos que se están implementando y llevando a cabo, estamos seguros que nos conducirán esperemos el más próximo plazo, a los resultados que todos deseamos. De igual forma es importante señalar reducciones significativas en delitos, como por ejemplo la caída del 41% en delitos patrimoniales en el municipio de Escobedo, o la reducción también en homicidios en los municipios de San Pedro, donde hubo una reducción del 67%, y en Apodaca del 60%. El avance en ambos rubros, policía y seguridad, nos permitirá lograr y hacer sostenibles las condiciones de paz y estabilidad que esperamos todos los ciudadanos. Muy bien, pues hechas estas puntualizaciones, a continuación cedo la palabra a Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León, quien nos presentará los resultados con mucho mayor detalle. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Jesús. Buenos días y reitero el agradecimiento por acompañarnos en la presentación de estos resultados. Antes de conocerlos, nos gustaría reiterar algunos aspectos metodológicos que son importantes para poder dimensionar los resultados que vamos a ver. Lo primero es observar como un proceso que pretende evaluar de forma completa la gestión de las administraciones actuales. Esta es la segunda evaluación de 5 que evalúa el periodo que corresponde a los meses de agosto de 2019 a febrero de 2020. La intención es que estos indicadores nos permitan evaluar en el mediano y largo plazo a las administraciones municipales, no solo a las actuales,
sino las que están por venir. Es importante también establecer que este proceso que acordamos desde el inicio tiene revisiones de indicadores cada 18 meses. La primera corresponde ya al periodo de julio y agosto, donde haremos una revisión pública en la cual daremos cuenta las próximas semanas, y la intención es que estas revisiones se realicen de manera periódica. Sabemos que la realidad no es estática y que hay situaciones que merecen su revisión constante y permanente, y ese es el compromiso de Alcalde Cómo Vamos. El segundo punto es destacar que la evaluación nos permite evaluar de manera integral la gestión de los municipios metropolitanos en 7 ejes temáticos. Los ejes temáticos, a su vez, concentran un total de 34 indicadores. Para poder nosotros actualizar y evaluar los 34 indicadores, se realizan 120 solicitudes de información a los municipios, se consultan fuentes oficiales entre las que se encuentran la Secretaría de Hacienda y el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública, además de las páginas municipales. Este proceso de evaluación y de revisión de información toma alrededor de un mes y los municipios tienen oportunidad de realizar precisiones sobre la información posterior a que la recibimos por primera vez. Como bien lo mencionaba Jesús, la metodología, en primer lugar, es pública, puede descargarse y consultarse por cualquiera que esté interesado en profundizar, y además todos los indicadores son consultables en datos.comovamosnl.org. Sobre las metas, 58% son estándares, lo cual quiere decir que es una responsabilidad en la mayoría de los casos legal y normativa sobre la cual se basa el establecer esta meta. Un ejemplo, para 2021 el 100% de las corporaciones policiales debe contar con el certificado único policial. Por lo tanto, la meta de avance es igual para todos los municipios. En el caso de esta segunda evaluación es del 80%. En segundo lugar, el 42% de las metas son fijadas por los propios municipios. De esa manera podemos reconocer las diferencias que existen, por ejemplo, entre un municipio con 123,000 habitantes y un ingreso municipal per cápita de cerca de 25,000 pesos, contra un municipio de prácticamente 600,000 habitantes y un ingreso per cápita de 3,800 pesos, como es el caso de Apodaca. Cada municipio reconoce en el fijado de metas su propia realidad. Y por lo tanto, para ilustrarlo también con un ejemplo, mientras los municipios de Monterrey y de San Pedro se comprometieron a plantear 9,000 árboles al final del trienio, el municipio de San Nicolás se fijó la meta de 1,600 y nosotros simplemente registramos esas diferencias y cada municipio se compara consigo mismo de manera importante. En conclusión, tenemos una evaluación que es exigente con las responsabilidades que la ley establece, pero también flexible con la realidad de cada municipio. Y eso lo podrán ver muy claramente en los resultados globales. El proceso, como bien lo decíamos, consta de 4 etapas, lleva alrededor de un mes, aunque desde luego la preparación de indicadores y de información es un proceso que nos lleva alrededor de 6 meses. En cuanto a metas globales, lo que podemos apreciar acá, y eso es una ilustración que nos gustaría que vieran de forma general, es que al final lo que pretende la evaluación es impulsar a los municipios a que cambiemos algunas condiciones básicas de nuestra ciudad. Aquí podemos ver en términos metropolitanos, en las metas establecidas, la aspiración que tenemos y el avance a nivel metropolitano de cómo vamos en relación con esas metas. Por ejemplo, aspiramos a tener una ciudad con una cobertura de 100% en los servicios y el avance actual es del 92%. Aspiramos a que el estado de fuerza sea con una tasa de 1.33 y actualmente vamos con 1.18 a nivel metropolitano. Aspiramos a tener al menos 61 nuevos kilómetros de infraestructura ciclista
y el avance ahora es de 18 kilómetros. En fin, la aspiración y el propósito último de esta evaluación es poder tener una ciudad en mejores condiciones y que esté sujeta a una mejora continua. Sin más, y con estas precisiones metodológicas, quisiéramos compartir los resultados de la evaluación. Lo primero que podemos apreciar en la evaluación global que sintetiza el avance es que en 8 de los 9 municipios la primera evaluación resultó mejor. La única excepción fue el municipio de Escobedo. Vamos a abordar algunos. La evaluación está completa y podrán consultar los resultados en la página, como vamos en l.org. Nos gustaría ahora de manera general presentar algunos resultados en algunos indicadores especialmente sensibles para la comunidad. El primero tiene que ver con los ejes de seguridad y de policía. En el caso de seguridad, afortunadamente vemos un crecimiento en el estado de fuerza de las corporaciones municipales. De manera destacada, el caso de Apodaca, que fue la corporación que más creció, y le sigue la corporación de San Nicolás. Pero en general observamos incrementos en las corporaciones. Lamentamos que todavía no exista la información adecuada para poder registrar los avances de García y de Juárez, que se mantienen en este rubro en opacidad. Otra noticia positiva es el incremento en las policías que tienen el certificado único policial, que ya en esta evaluación alcanza a prácticamente 3/4 partes de la corporación total y un crecimiento relativo en el número de policías por cada 1000 habitantes. Es importante destacar que el fortalecimiento policial no solo debe basarse en el número de elementos, sino en la capacidad de estos elementos de dar resultados. Y aunque probablemente en la revisión de indicadores podamos sumar elementos a este análisis, por ahora nos basamos en cómo avanzamos en indicadores de incidencia delictiva centrales. En ese sentido, estas son las tendencias generales que observamos. La meta, desde luego, es que los municipios puedan entregar en un agregado metropolitano una disminución de la incidencia delictiva en términos generales en comparación con el año base de referencia, que es 2018. Para evaluar este avance, donde comparamos el semestre evaluado con el semestre correspondiente de 2018, observamos en términos generales dos tendencias positivas: la disminución en robos patrimoniales y en homicidios dolosos, dos casos que preocupan en relación con los resultados de las corporaciones de seguridad, que es violencia familiar y delitos sexuales, y el tema de hechos de tránsito, que no es un tema policíaco, pero es un tema desde luego que impacta en la seguridad de la comunidad y del área metropolitana. Las tendencias positivas. Como podrán darse cuenta, en el caso de robo patrimonial hay más heterogeneidad en los resultados. Hay municipios que lograron una disminución sustantiva de las tasas por cada 100,000 habitantes de robo, y hay otros que aumentaron de forma considerable. En el caso de los municipios que tienen mejoras significativas, destacan los casos de Escobedo y García como quienes logran la mayor disminución, y por el lado contrario, los municipios de San Pedro y Juárez tienen la mayor incremento en su tasa de delitos patrimoniales. En el caso de homicidio, en cambio, el avance es más heterogéneo, y con un par de excepciones, en el resto de los municipios hay una disminución en su tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes, lo cual es una buena señal, y esperamos que la violencia registrada en el último mes no signifique un incremento o un retroceso en estas tendencias positivas. En el otro plano de seguridad, donde observamos tendencias que vale la pena que los municipios atiendan de manera particular, son las relacionadas con delitos que afectan principalmente a las mujeres y que son un foco rojo en la seguridad del Estado. En particular, el caso de los delitos sexuales, que con dos excepciones, las excepciones de San Pedro y de Juárez,
en el resto de los municipios hubo un incremento considerable. Y de manera más preocupante, en el caso de la violencia familiar, todos los municipios, sin excepción, registran un aumento y esperamos que las condiciones de confinamiento y de verano, donde tienden a aumentar estos delitos, se vea mitigada con acciones concretas y puntuales de los municipios y en coordinación con otras autoridades. Dejando de lado el tema de seguridad, nos interesa también valorar y observar lo que está pasando en el tema de movilidad. Como lo mencionábamos antes, la incidencia de hechos de tránsito también aumentó. Los datos además reflejan un patrón preocupante, que las poblaciones de movilidad más vulnerables, ciclistas y peatones, sufren las consecuencias más directas. Y en todos los municipios, salvo en los casos de Apodaca y Escobedo, aumentó aquellos hechos de tránsito que afectaron directamente a peatones y ciclistas. Es importante recordar, cuando hablamos de estas dos poblaciones, que si bien la población ciclista todavía no logra, por lo menos en viajes principales, crecer en los municipios, y esto es un hecho que nos preocupa porque no puede crecer de manera sustantiva si no contamos con las infraestructuras adecuadas. El crecimiento en infraestructura ciclista sigue siendo muy bajo. Solo 4 municipios han logrado crecer su infraestructura ciclista en los casi 20 kilómetros que tenemos nuevos, y de los cuales la mitad se concentran en un solo municipio, el municipio de Escobedo. Si bien la población ciclista por estas circunstancias no ha logrado crecer, es cierto que la población peatonal, como lo registra por lo menos la encuesta Si Vamos, por lo menos en lo que refiere a viajes a destino principal, es una población considerable. En el caso general estamos hablando que una cuarta parte de la población se mueve a pie para realizar viajes principales. En algunos casos son las compras, en algunos casos el trabajo, pero particularmente las mujeres tienen este tipo de movilidad para viaje principal como su principal medio de moverse, el 31.5%, mientras para los hombres es el 17.5%. La situación no va a cambiar si los municipios no invierten de mayor manera en la infraestructura sustentable, es decir, en habilitar mejores banquetas, en habilitar posibilidades de movilidad ciclista. Y aún en estos casos, todavía la proporción de inversión que se va a movilidad de automóvil sigue siendo la menor. Solo destacan 3 municipios, el caso de San Pedro, donde el 80% de su inversión ya se está yendo a infraestructura sustentable, Guadalupe, que ya recoge el 40% de su inversión en esta proporción, y San Nicolás. Sin embargo, todavía la mayor proporción de gasto sigue estando en infraestructura de automóvil o motorizada. Otro elemento que nos interesa destacar en los parámetros de evaluación es el caso de qué tan preparado está la ciudad para habilitar opciones de servicio en línea. Y lo que nos encontramos es que en 2019, 30% de los ciudadanos de Nuevo León tuvieron que realizar o realizaron una interacción con el gobierno de forma digital. Este dato es muy importante, sobre todo porque en la medida que la metrópoli habilite las opciones de interactuar con el gobierno en plataformas digitales, podremos sobrellevar de mejor forma este periodo extraordinario que estamos viviendo y estamos por vivir en el área metropolitana, y reducir las posibilidades de corrupción al momento de realizar trámites municipales. Para ilustrar el ejemplo, el trámite más recurrido y uno de los principales, que es el pago del predial, de entrada no está disponible en los 9 municipios, está disponible solo en 7. Están fuera aún Juárez y García habilitando esta opción. Y aún así, aún estando en línea, el 89% de los contribuyentes
terminan acudiendo a oficinas para realizar este pago, descartando la opción en línea. Esto obedece con un patrón donde de entrada, como observamos en la tabla, de los 5 municipios evaluados que son trámites de principal importancia a nivel municipal para realizar, solo el 40% tiene la alternativa de realizarse en línea. Y más allá, los municipios no tienen alguna política pública, como por ejemplo el brindar espacios de internet gratuitos que incentive la fácil conectividad de los usuarios para realizar este tipo de trámites. Esto es importante destacarlo no solo por las circunstancias que vivimos con el COVID, sino también porque cuando ya revisamos a mayor detalle, aún un área metropolitana más conectada que la media nacional, como el área metropolitana de Monterrey, no está logrando ser una alternativa eficiente en materia de gobierno en línea. Es cierto que hay esfuerzos importantes. El municipio de San Nicolás está por actualizar su oferta de trámites en línea. Apodaca y Guadalupe han podido crecer de manera importante la oferta en línea de estos servicios y hay plataformas alternativas para conectarse con el ciudadano que han implementado municipios como San Pedro. Pero aún así la tarea sigue siendo muy rezagada para lo que tendría que estar pasando en el área metropolitana de Monterrey. Y el último tema que nos quisiéramos enfocar de manera especial es el caso del municipio de Juárez. Vale la pena recordar que en todos los indicadores el periodo evaluado es el periodo de septiembre de 2019 a febrero de 2020. El tema de Juárez nos merece una especial atención para cerrar esta primera intervención y escuchar las preguntas que puedan tener quienes nos acompañan de medios de comunicación. Hace un par de semanas, quien fue electo por segunda ocasión consecutiva como alcalde de Juárez, dejó su cargo. Es importante revisar qué nos dicen los datos sobre su desempeño como alcalde. La evaluación de alcalde, ¿cómo vamos?, pretende, además de empujar una mejor ciudad, que las y los ciudadanos del área metropolitana tengan una idea de cuál es el desempeño de gestión que tiene su respectivo alcalde y puedan valorar para futuras gestiones si fue satisfactorio o no. En primer lugar, debemos destacar una característica principal de su gestión: la opacidad. El municipio no cuenta con información disponible para el 38% de los indicadores evaluados, y es un caso excepcional para el área metropolitana de Monterrey. En particular, los rubros de servicios públicos, ordenamiento urbano y policía carecen de los mínimos de información que cualquier municipio debería generar, impidiendo el acceso a un derecho de la comunidad y encontrándose en una situación de rezago que debiera ser motivo de mucha preocupación por cualquier habitante de una metrópoli que se precia de moderna y a la vanguardia en México. En materia de seguridad, Juárez presenta, como lo vimos en esta evaluación, resultados positivos, sobre todo en materia de disminución de homicidios y en contraste con la tendencia de delitos sexuales, también a la baja. Sin embargo, el alza en robos patrimoniales, además de ser muy pronunciada, es la principal preocupación de los habitantes del municipio. Para 55% es su principal preocupación en seguridad y no ha podido ser contrarrestada. En el rubro financiero, encontramos inconsistencias dentro de las cuentas públicas de 2018 y 2019, en las cuales el monto registrado como deuda en ambos años aparece con distintas cifras en documentos oficiales, muy distinto a los registros de la cuenta pública de los otros municipios metropolitanos. Esta situación nos impide tener una evaluación profunda en el tema de finanzas y, lejos de ser una señal positiva, es una señal de alerta. Un dato muy preocupante adicional en el tema de finanzas públicas es en el plano financiero, en la recaudación del predial. Apenas alcanza el 30%. Es el más bajo del área metropolitana y cerca de 30 puntos porcentuales por debajo de la media.
En situaciones de crisis, donde los recursos serán escasos, una debilidad en las finanzas municipales pasará factura a los habitantes de la población. Juárez ha sido, en resumen, el municipio con el desempeño más bajo en las dos evaluaciones, con 2.8 en la primera y 2.5 en la segunda. Adicionalmente a la evaluación de gestión, la evaluación ciudadana tampoco es positiva. Juárez es el municipio peor evaluado por sus habitantes. La gestión municipal es reprobada en la condición en la que se encuentran calles y avenidas con 5.6, parques con 5.2 y banquetas por 5.9. 65% de la población de Juárez dice no confiar en la policía municipal y 61% manifiesta sentirse inseguro o muy inseguro en el municipio. Es importante destacar que la información de la encuesta Así Vamos, además de ser muy confiable, es la única que registra de forma consistente a los municipios de Juárez, de García, de Cadereyta y de Santiago, para tener un parámetro comparado con todo el área metropolitana en su conjunto. Cuando en temas de la encuesta nos referimos a que es el municipio con más bajo, quiere decir que está en una proporción inferior considerando a los municipios de Cadereyta y de Santiago. En términos generales, y para concluir la valoración del municipio de Juárez, 60% de la población del municipio desaprueba el desempeño del alcalde, el mayor nivel de desaprobación de toda el área metropolitana, incluyendo estos dos municipios. Una proporción aún mayor de sus habitantes, el 65%, considera que las decisiones de su ahora exalcalde son tomadas pensando en su beneficio personal y no en el interés de la comunidad. Y finalmente, 72% de los habitantes de su municipio consideran que no es un gobernante honesto y la misma proporción considera que no hace un buen uso de los recursos públicos. Los datos hablan por sí solos. ¿Cómo vamos? No valora, simplemente ofrece la perspectiva para concluir y destacar que el desempeño ha sido muy por debajo de las metas propuestas, opaco en temas de generación de información y percibido de manera muy negativa por los propios habitantes del municipio en la encuesta que realizamos con la Universidad Autónoma de Nuevo León. Alcalde, ¿cómo vamos? Siempre buscará aportar datos a la toma de decisiones públicas y evidenciar cuando alguna de estas decisiones se tomen dando la espalda a lo que los mismos datos ofrecen. Así concluimos la evaluación. Agradecemos mucho su atención y escuchamos las preguntas y respuestas que quieran realizar los medios de comunicación. Alcalde, como vamos, siempre buscará aportar datos a la toma de decisiones públicas y evidenciar cuando alguna de estas decisiones se tomen dando la espalda a lo que los mismos datos ofrecen. Así concluimos la evaluación. Agradecemos mucho su atención y escuchamos las preguntas y respuestas que quieran realizar los medios de comunicación. Alcalde, como vamos, siempre buscará aportar datos a la toma de decisiones públicas y evidenciar cuando alguna de estas decisiones se tomen dando la espalda a lo que los mismos datos ofrecen. Así concluimos la evaluación. Agradecemos mucho su atención y escuchamos las preguntas y respuestas que quieran realizar los medios de comunicación. Alcalde, como vamos, siempre buscará aportar datos a la toma de decisiones públicas y evidenciar cuando alguna de estas decisiones se tomen dando la espalda a lo que los mismos datos ofrecen.
escucha alguna pregunta? Es lo que estoy... Imagino que ya están en eso. Orlando, ¿puedes hacer uso de la palabra? Orlando, ¿puedes hablar, por favor? Ya estoy hablando, bueno. Sí, ahora sí se Escuchamos, escucha. adelante. ¿Sí me escucho? Sí, Sí, adelante. Bueno. Yo nada más quisiera preguntarles referente a estos números que presentan en rojo en cuestión de seguridad en los indicadores. ¿A qué le atribuirían ustedes el hecho de que Orlando, ¿puedes hablar, por favor? delitos sexuales? Ya estoy hablando, bueno. sí, ahora sí se Escuchamos, escucha. adelante. ¿Sí me escucho? Sí, Sí, adelante. Bueno. Yo nada más quisiera preguntarles. bueno, referente podría yo a tratar de responder estos, parcialmente. números que presentan. Lo primero, pues, es a la complejidad y al trasfondo que tienen este tipo de delitos desde el punto de vista cultural y a lo complejo que es el tener resultados de corto plazo en temas que requieren de intervenciones permanentes y de políticas públicas de prevención muy consistentes. Yo lo que podría decir es que esos resultados, lejos de desalentar, deben de ser un acicate para adquirir la creencia de adoptar verdaderas políticas públicas que sean sostenibles en el largo plazo, porque es un tema cuyo resultado no se ve de inmediato. Yo creo que es algo que toda autoridad municipal consciente debe de seguir invirtiendo de manera permanente, basándose en evidencia en cuáles son las políticas más efectivas para invertir también de una manera inteligente ante la falta de recursos, el allegarse de apoyo por diferentes fondeos que existen para este tema y no dejar ese esfuerzo en realidad. No deben desalentar los resultados, al contrario, repito, debe de tenerse una inversión permanente y verdaderamente soportarse de la opinión de expertos y de tener evidencia de que las diferentes políticas de prevención están funcionando en un contexto cultural similar al mexicano para verdaderamente tener una mayor probabilidad de éxito. Esa sería mi respuesta por el momento. Recapitulando nada más, porque por si no pudieron escuchar la respuesta de Jesús, lo resumiríamos en 3 puntos. El primero es que por primera vez estamos atendiendo y visibilizando delitos como los delitos sexuales como parte de una evaluación de desempeño de las administraciones municipales, y ver los resultados toma tiempo. En segundo, el implementar o el enfatizar en políticas de prevención que podamos ver resultados será una insistencia desde la plataforma Cómo Vamos, y que también esperaríamos ver resultados en el corto plazo. Y el tercer punto es, lejos de desincentivarnos con los resultados, tendríamos que verlos como una oportunidad de redoblar esfuerzos, y ese es el mensaje que queremos transmitir tanto a las autoridades como a la comunidad en general. Otra pregunta, Sandra González, con la evaluación que se ha hecho antes de la contingencia, ¿lo que ha sucedido actualmente cambiará considerablemente los números? ¿Qué vislumbran actualmente?
No tenemos información como para poder responder lo que vislumbramos, solamente transmitir tanto a la reiterar sociedad. algo que quizá todo mundo intuye, ante la carencia de recursos económicos va a ser aún más retador tener una administración municipal efectiva, y entonces tendremos que volvernos muy, muy cautelosos en enfocar los recursos escasos que una crisis económica puede traer consigo a los programas más efectivos para que verdaderamente la rentabilidad de la inversión en la solución de los problemas de la comunidad se incremente. Va a ser muy retador, puesto que no es una crisis transitoria, va a tener efectos de mediano plazo, y eso va a exigir aún más la capacidad de una buena gestión financiera en las administraciones municipales. Complementando nada más, la evaluación nos da pistas sobre análisis que presentaremos en los próximos días, por ejemplo, de qué podemos esperar en materia de finanzas públicas, dado cómo llegan los municipios a esta etapa. Y ahí hay señales positivas, como el manejo de la deuda en términos generales, y señales de alerta como el incremento en el gasto corriente y la disminución en la recaudación de predial previo a la pandemia. Entonces la evaluación sí presenta una hoja de ruta para saber cómo llegamos y qué podríamos esperar, y llega muy a tiempo para que los municipios todavía con esta información puedan adoptar o reforzar algunos puntos que aquí se reflejan con cierta debilidad. Otra pregunta. En materia de ordenamiento urbano y reglamentación, se ve un rezago en la mayoría de los municipios. En sí, en García, que más ha crecido en los últimos años. ¿Qué es urgente y cómo ven esta falta de reglamentos en zonificación impacta? Esa es la primera pregunta. Y ahorita... La pregunta de ordenamiento urbano es una pregunta importante porque suele ser una tarea relegada por los municipios. Nosotros queremos visibilizarla e invitarlos a enfatizar en dos puntos que consideramos muy importantes y donde hay un rezago significativo. El primero es que cada municipio actualice su atlas de riesgo. Los fenómenos climatológicos cada vez más frecuentes en la ciudad hacen que los atlas de riesgo, tanto federal como estatales, no permitan el detalle del territorio, que a su vez permita al municipio delimitar construcciones, evitar inundaciones y en general identificar poblaciones de riesgo. Y el rezago en esa materia tiene que ver con que resulta un costo que los municipios pocas veces están dispuestos a asumir, y es el punto que queremos nosotros enfatizar. El segundo punto también de ordenamiento urbano, que cada vez es una exigencia mayor en el área metropolitana, tiene que ver con la reglamentación de banquetas. Las banquetas, como el espacio público por excelencia, suelen ser un espacio de mucho desorden, en perjuicio, como lo vimos en las estadísticas, sobre todo de los peatones. Es responsabilidad, como paso uno de los municipios, reglamentar en banquetas. Vemos positivo que algunos municipios, tanto ya existe el reglamento y lo estén actualizando, como el caso de San Pedro, que es el único que está en la fase final, como algunos otros que ya empezaron los procesos de consulta. Esperamos enfatizar que este tiene que ser una tarea de bajo costo relativo y de alto impacto positivo para la comunidad, que esperamos en la tercera evaluación ver un avance significativo, porque coincidimos que es un punto muy importante. Gabriela Villegas, lo de construcción en menos de 20 días, ¿podrían aclararnos cuál es el parámetro ideal? Es decir, entre menos días esté un permiso de construcción, ¿es mejor o al revés? Entre menos días es mejor, es decir, que tenga una agilidad de un máximo de 20 días. Lo que estamos viendo ahí es el porcentaje de trámites que se realizan en este periodo, y entre más ágil sea el trámite, hay menos oportunidad para que exista una negociación y una posible corrupción entre quien lo solicita y el municipio. Sabemos como quiera que puede haber una cifra negra en el cual el trámite extraoficial empiece previamente a que se registren esos 20 días, y esto es solo
un indicador de un fenómeno más complejo. Pero si ya de por sí este indicador no presenta avances, es porque probablemente los privados estén sujetos a una presión del municipio o los propios privados puedan aprovechar para mejorar sus condiciones de una manera de opacidad con el gobierno. Por lo tanto, mientras más ágil sea este trámite, quiere decir que menos probabilidades hay de corrupción y más certidumbre jurídica existe para el ciudadano que lo solicita. Uriel Vélez, ¿los gastos de los municipios destinados a combatir la pandemia han incidido en las evaluaciones? Nosotros tenemos vamos a presentar al momento de actualizar los gastos de finanzas una actualización de cómo los recursos presentados podrían impactar las finanzas públicas municipales. Hasta ahora, a nivel municipal, aunque buena proporción de la atención de los municipios en estos meses está en los gastos extraordinarios por el COVID, todavía no notamos, por lo menos con la información que tenemos de los municipios, una proporción sustantiva del presupuesto total que tienen. Sin embargo, sí va a ser un punto de enfoque especial en las próximas semanas y ya presentaremos adecuadamente los resultados. ¿En algún rubro se evalúa el manejo de deuda municipal? ¿Cómo asegurar a la ciudadanía gestión adecuada de finanzas públicas por parte de alcaldes? Para que, cuando concluyan las actuales administraciones, no dejan arcas vacías y finanzas quebrantados, más cuando se está ejerciendo un gasto de emergencia por COVID. Sobre la responsabilidad financiera y la importancia, Jesús ahora complementa, nada más para clarificar la parte del indicador de finanzas. Para nosotros finanzas es un tema central, es la primera vez que una evaluación ciudadana local registra este fenómeno y está compuesto por tres grandes factores. El primero es la capacidad de recaudación que tienen los municipios en su recurso, en su impuesto más de ejercicio a nivel local más importante, que es el predial. Ahí la media municipal actualmente es del 56%, sigue siendo un promedio donde hay una posibilidad del crecimiento prácticamente de la mitad. El segundo gran rubro es el manejo de la deuda y nosotros lo que hacemos es utilizamos la fuente más importante para registrar el desempeño en deuda, que es la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda tiene una semaforización de 3 colores, donde verde es el más positivo y rojo el más negativo, y tomamos esa valoración de la Secretaría de Hacienda y la ponemos a disposición de nuestra evaluación. Y en el tercer rubro, que es la autonomía financiera, lo que buscamos saber es qué capacidad tiene el municipio de cubrir ciertos gastos, como el gasto corriente, con los ingresos que tiene, sin recurrir, por ejemplo, o sin esperar recursos federales. De esta manera nos buscamos orillar a que los municipios cada vez estemos, y creemos que en un escenario de crisis y en un escenario con la relación con la federación como actualmente está, va a ser más importante que los propios municipios generen sus propios recursos. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a hacer, y ustedes lo pueden apreciar en las evaluaciones, vamos a presentar en los próximos días un análisis financiero de los municipios. Cómo llegan a la pandemia y qué podemos esperar en un escenario de crisis, dada la estructura y la fortaleza de sus finanzas. Sobre la importancia, Jesús puede hacer un comentario. Sí, solamente reforzar quizá parte de lo que ya dijo Luis. Nos basamos, en el caso de la deuda, en indicadores nacionales, no generamos un indicador propio, sino nos vamos a la opinión, por decirlo así, de los expertos en el tema y que tienen toda la información, como es la fuente de la Secretaría de Hacienda. Pero efectivamente, como ya lo mencionó Luis, es un tema que nos preocupa muchísimo, sobre todo por la crisis financiera que genera el tema sanitario, e iremos reforzando ahora en esta, digamos, medio término de la gestión municipal. Durante el mes de julio estaremos también realizando algunas mesas de trabajo técnicas
para continuar mejorando la calidad de indicadores que utilizamos para medir los diferentes aspectos. Entonces, reiterando que sí es un tema de sumo interés y sobre el cual estaremos manteniendo el dedo en el renglón. Última pregunta, Orlando Maldonado. ¿Qué opinión les merece que el ahora exalcalde de Juárez, Heriberto Treviño, se haya ido a la dirigencia estatal del PRI y deja su municipio con los números y evaluaciones que ustedes presentaron? Una primera reacción es que los datos hablan por sí mismos. La comunidad es la principal responsable de decidir qué hace con esta información. Lo que nosotros vemos como nuestra responsabilidad pública son dos cosas: ofrecer los datos para que la gente los tenga y buscar que cada vez más decisiones, tanto de política pública como de política en general, se tomen en respuesta a los datos. Si no construimos una comunidad que sea responsiva con los datos que tenemos y que generamos, y unos actores políticos que usen los datos para tomar decisiones, no vamos a avanzar como ciudad. Ese es nuestro mensaje principal. Si le damos la espalda, sobre todo en tiempos de pandemia, si le damos la espalda a lo que nos dicen los datos, aunque a veces no nos gusten, nos incomoden, no vamos a avanzar. Y alcalde, ¿cómo vamos? Tiene su compromiso en poner datos para provocar que la ciudad avance. Sí, como complemento diría yo que la evaluación que hacemos de la gestión de un funcionario, pues ahí queda como evidencia de una buena o mala gestión para que el ciudadano la tome en consideración en su toma de decisiones políticas. Creo que los datos hablan mucho más que las opiniones y que otro tipo de esfuerzos mediáticos. Lo que invitamos a la ciudadanía es a cada día estar más cerca de la información confiable para en ella basar sus decisiones. Y ojalá que esto nos vuelva en esta democracia cada día mejores tomadores de decisión. Agradecemos. Pues nuevamente muchas gracias a medios de comunicación, funcionarios de administraciones municipales y ciudadanos en general por habernos acompañado en esta segunda evaluación. Continuaremos en los días y semanas siguientes comunicando algunos aspectos muy importantes de esta evaluación y también el presentar algunos aspectos que tienen que ver con el enfrentamiento de la crisis sanitaria y sus consecuencias en finanzas públicas, para también poner los reflectores sobre un tema muy importante y muy retador en la gestión municipal. Muchas gracias de nuevo.